Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos al seminario de teoría de ácidos y bases, ¿no? Correspondiente al tema del curso de química. En realidad, vamos a comentar un par de cosillas mientras esperamos que se arreglen unos detalles técnicos. En lo, el tema de ácidos y bases en realidad implica algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, que el estudiante conozca muy bien lo que es teoría de unidades químicas de masa, hacer cálculos, ¿no? Con moles, básicamente. Conocer el tema de soluciones, lo que es la molaridad, ¿no? Normalidad. También reconocer lo que son básicamente los llamados electrolitos. Recordemos que cuando se hablan de electrolitos son las sustancias que cuando están en solución acuosa o disueltos en agua, conducen a corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos tanto cualitativos como cuantitativos respecto a lo que sería los ácidos y las bases. Muy bien. Eh, muy bien. Cuando hablamos de los ácidos y las bases, hay que entender que en primer lugar los ácidos y las bases tienen un comportamiento, digamos, práctico que los científicos se dieron cuenta y pudieron hacer una clasificación empírica. ¿A qué nos referimos con esto de una clasificación empírica? Que los ácidos son sustancias de sabor agrio, ¿sí? Corroen a los metales, ¿sí? Corroen a los metales. Otro detalle más también importante es que los ácidos ponen de color azul al papel de tornasol, ponen, por ejemplo, de manera incolora a una solución de fenolftaleína y con respecto a las bases, su sabor es amargo, más o menos recuerda cuando estamos dándonos una ducha y nos cae un poco de jabón en la boca, un poco de champú en la boca, el sabor es típicamente amargo, ¿cierto? Además, el aspecto de las sustancias alcalinas o básicas es de forma jabonosa el tacto, ¿no? Eso lo puedes reconocer fácilmente cuando usas la lejía. Cuando tenemos la lejía entre los dedos, tiene ese aspecto medio eh, que se escurre entre los dedos, ¿no? Que no sale fácilmente, por más que te echas un montón de agua, ¿no? Esa es una característica de las bases. Otro detalle muy importante es que las bases van a disolver las grasas. Por eso, ya desde antiguo, las amas de casa, cuando querían quitar la mancha de la ropa, sobre todo la sudoración, disolvían jabón, lo hacían hervir y ahí echaban la ropa, ¿no? Que un buen rato esté hirviendo para poder disolver a estas sustancias, la sudoración que una persona elimina. Otro detalle también interesante de las bases o álcalis es que se puede utilizar, ¿no? Para quitar la cáscara de algunos productos alimenticios. Por ejemplo, yo he visto que si quieren pelar mote, por ejemplo, agarran las cenizas que queda del fogón, de lo que es de quemar la leña, esa ceniza se remoja, se hace calentar y cuando está hirviendo las cenizas, ¿no? Echar el maíz seco, ¿no? El maíz seco, ablanda la cáscara, se pela y eso se usa, por ejemplo, para hacer tamales, ¿sí? Entonces, esa característica de que la cáscara del maíz seco se ablanda con una sustancia alcalina, eso es bastante interesante, ¿no? También, por ejemplo, con eso se puede pelar trigo, ¿no? Sé lo que es en Trujillo, ¿no? Pelar el trigo con la cáscara, sacar la cáscara del trigo con las cenizas, eso también se llama trigo resbalado, ¿no? Ese trigo resbalado es lo que usan bastante en Trujillo los días lunes para hacer un potaje típico, ¿no? De esa ciudad que se llama el chambar, ¿no? El chambar se prepara, pues, hirviendo el maíz resbalado, ¿no? Semipelado, ¿no? Con bastante menestras, con carnecita de chancho, ¿no? Es un plato muy agradable, pero solamente se sirve los lunes. Como una cosa curiosa, es que tú te das cuenta que es un restaurante trujillano porque solamente los lunes sirven chambar, ¿no? ¿Qué más? Las sustancias alcalinas o básicas también tienen una característica muy peculiar. Ponen de color azul al papel de tornasol, ¿sí? No te olvides, ponen de color azul al papel de tornasol y también, ¿no? Pone color rojo grosella
a la fenolftaleína. Ponen de color rojo grosella a la fenolftaleína. Entonces, estas características, en primer lugar, particulares de los ácidos y las bases, también van a ser complementarios, ¿no? ¿En qué sentido complementarios? Que, número uno, que cuando, por ejemplo, un ácido reacciona con una base o una base reacciona con un ácido, ambos simultáneamente van a anular sus propiedades, van a neutralizarse mutuamente, ¿no? Un ejemplo bien sencillo de esta reacción ácido-base es cuando una persona tiene gastritis, ¿no? Tiene un exceso de acidez en el estómago, ¿ok? Y luego, ¿qué sucede? Si tomamos un antiácido, puede ser, por ejemplo, un poco de bicarbonato de sodio, puede ser leche de magnesia, puede ser, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, la leche o la jugo de papaya, va a neutralizar a esa característica hacia el estómago, ¿sí? O también, por ejemplo, si tú lavas tu ropa y le echas lejía, o de repente estás haciendo una desinfección digamos, ahora que estamos obligados con eso del coronavirus, a hacer una limpieza profunda, ¿no? Limpiar la baranda de metal de la escalera de la casa, de repente echar más lejía al piso, de repente limpiar, ¿no? Los trastes, la ropa o la fruta que viene de la calle con una cierta cantidad de lejía. Entonces la lejía se nos queda entre los dedos, ¿no? Como una cosa media jabonosa. Entonces, para poder eliminar esa característica jabonosa de la lejía entre los dedos, la sugerencia es que podrías tú usar un poquito de vinagre, ¿sí? Echas un poquito de vinagre y eso desaparece. Esa sensación jabonosa al tacto desaparece. Entonces, ahí, como les vuelvo a insistir, esas son las denominadas propiedades comunes de ácidos y bases. Si tengo un medio ácido, como el estómago, puedo neutralizarlo echándole una sustancia alcalina o básica como el hidróxido de magnesio. O es más, ¿no? Puede ser también hidróxido de aluminio o hidróxido de bismuto, el famoso bismutol. En cambio, si tengo una sustancia alcalina o básica, puedo neutralizarla con una sustancia ácida. ¿Ok? Eso, por ejemplo, me hace acordar un detalle bien curioso. He visto que muchas personas, muchas amas de casa sobre todo, cuando quieren eliminar el olor de la orina de la mascota, ¿no? Recuerda que hasta el perrito está encerrado en nuestra casa y el bandido pues hace de la suya por cualquier lado, ¿no? Levanta la patita y solucionar el problema para el perrito. Pero nos ganamos un problema, el aroma que queda, ¿no? Entonces, yo como le digo, veo muchas personas que agarran, echan un montón de lejía al piso o le echan un montón de poet, entre comillas, para eliminar el aroma y después cuando hace calor, el aroma es mucho peor. El aroma es mucho peor, ¿sí o no? El aroma es mucho peor. Entonces, ¿cómo evitar ese desagradable detalle, ¿no? Por más que las personas que he visto que hacen eso, gastan frasco de poet. ¿Cómo evitar ese detalle? Pues fácil. Primero, neutraliza la orina. ¿Y cómo neutraliza la orina? Recuerda que la orina es alcalina, ¿sí? La orina es básica. Si le echas un poquito de jugo de limón o un juguito de vinagre, ¿no? Le disuelto en agua y lo echas en ese lugar, esperas unos minutos, se neutraliza la orina, ahí sí recién, una vez que ya está neutralizada la orina, puedes, ¿no? Está el desinfectante, el POET, la lejía, ¿no? Etcétera. Pero si tú le echas, pensemos un poquito, ¿ah? Si la orina es básica y le metes lejía, que es básica, eso va a incrementar el aroma, pues. No lo va a desinfectar completamente. Estamos. Así que esas cositas prácticas de cocina, es más, por ejemplo, eh, ya para terminar esta parte introductoria, estamos hablando mucho hoy. Por ejemplo, jóvenes, a algunas personas no les gusta el olor del pescado, es muy fuerte el olor del pescado, pero ¿cómo podemos bajar el olor del pescado? Inclusive tú lo has hecho cuando has ido a una cevichería y te dan de cortesía tu chilcano. Y si uno que el chilcano es caldo de las cabezas del pescado y tiene un aroma bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo hace el cocinero para bajarle ese aroma al sabor y al olor de la cabeza del pescado? Pues fácil, usa dos cosas bien sencillas.
La primera, leche culantro. Y el culantro tiene la característica de ser un poquito ácido. O, caso contrario, sobre todo cuando fríen el pescado, ¿qué le hacen? Le echan, pues, limón. Entonces, ese detalle permite, ¿no? Neutralizar al aroma del pescado, ¿no? Reducir bastante ese aroma del pescado para poder ser, digamos, fácilmente digerido, ¿no? Entonces, jovencitos, esas cosas prácticas, ¿no? Que vemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ah, esas cosas prácticas que vemos en la vida cotidiana nos indican la importancia que tienen los ácidos y las bases. Pero en ciencia hay un detalle muy importante, ¿no? Todo lo que puede ser un conocimiento práctico o conocimiento empírico tiene que ser, en este caso, validado, tiene que ser comprobado, verificado y sobre todo explicado. Y para que sea explicado, ahí justamente entra a tallar la teoría. Muchos de los experimentos, muchas de las cosas que se han descubierto en ciencia es el resultado de encontrar en la vida cotidiana, en la vida real, una serie de eventos cuya regularidad, cuya repetición nos permite de repente confiar en eso, ¿no? Por ejemplo, si algo está podrido, ¿qué le he hecho? Limón. O sea, quiere decir que lo que se percibe en el aroma de lo descompuesto no podrido tiene características básicas, pues sí. ¿No? Los químicos han llegado a descubrir que, por ejemplo, el olor de un cadáver o de la carne descompuesta es debido a la presencia de aminas. Y las aminas son sustancias básicas o alcalinas. Por lo tanto, ¿con qué pueden ser neutralizadas? Con ácido. Y ese ácido, ¿qué podría ser? Podría ser limón, puede ser vinagre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese detalle va a permitir fácilmente reconocer la característica de los ácidos y las bases, pero ¿cómo explicamos ese hecho experimental, ese hecho real? Ahí justamente entra el papel de la teoría. Para más o menos 1654, imagínense, 1654, una teoría universitaria establecida por un químico francés llamado Nicolas de Lemery. Lemery decía que, por ejemplo, los ácidos eran sustancias que tenían puntas. ¿Sí? Los ácidos eran sustancias que tenían puntas. Y que esas puntas, cuando entraban en tu lengua, era lo que te daba esa sensación de incomodidad, ¿no? La característica agria del ácido era por las puntas que tenía la sustancia. En cambio, las sustancias básicas tenían ¿qué cosa? Huecos. ¿Sí? Esos huecos actuaban como chupones. Y esos chuponcitos era lo que en tu lengua daban esa sensación típica, ¿no? Por ejemplo, del jabón, del champú, en esa época que podría ser. Ya había jabón, así que no estoy exagerando, ¿no? Tenía esa característica el sabor del jabón o de los hidróxidos. Y lo más interesante, y mira, 1654, Lemery decía de que, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando un ácido interactúa con una base? Las puntas del ácido se metían en los huecos de la base y se rompían. Y por lo tanto, cuando se rompía la punta del ácido y se rellenaba ese huequito de la base, esa propiedad hacía que se anulasen las características ácido-base. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que eso sea teoría universitaria de 1654. ¿Mm? Pero para no ir muy lejos, ¿no? Robert Boyle, casi 10 años antes, 10 años después, decía que no, las sustancias eran ácidas porque tenían, ¿qué cosa? Oxígeno. Y justamente la palabra oxígeno viene de oxígenos. ¿Qué significa oxígenos en griego? Significa originador de ácidos. ¿Sí? Posteriormente se demostró que, bueno, los ácidos no necesariamente tenían oxígeno, sino también el componente activo de la característica ácida de una sustancia era el hidrógeno. Por eso hasta ahora, cada vez que hablamos de un ácido, ¿qué es lo que tiene? Hidrógenos, ¿sí o no? Y las sustancias alcalinas que tienen OHs. O sea, ese desarrollo un poco histórico en la teoría de ácidos y bases tuvo que ser en este caso refrendada, ser demostrada, ¿no? Primero en el laboratorio y luego una teoría que explique ese comportamiento real. He ahí un poco ya recién nuestro trabajo directo con la clase de hoy.
La teoría de Arrhenius fue una de las primeras teorías en explicar con mayor precisión, claridad, el comportamiento ácido-base. Y eso que estamos hablando del año 1895. 1825. Por eso ahí decimos punto de partida y, bueno, es una teoría superada, ¿no? Hay teorías un poco más específicas que vamos a hablar más adelante, pero de que fue la primera en explicar de plano la gran cantidad de reacciones que se conocían en aquella época, pues vale, ¿no? Tiene su mérito, ¿no? Tiene un mérito muy importante la teoría de Arrhenius o Arrhenius. A ver, para los chicos que estudian geografía y biología, recuerda que Arrhenius también planteó la teoría del origen espacial de la vida, ¿no? Que habían venido microorganismos del espacio que al llegar a la Tierra, al chocar con la Tierra dentro de los meteoritos, al encontrar ese caldo de cultivo, ¿no? Las condiciones primitivas, se originó pues la vida, ¿no? Esa fue creo que es la teoría de panspermia, si no mal no recuerdo. Esa fue planteada por Arrhenius también. Así que, fíjate. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de Arrhenius? Arrhenius dice que un ácido es toda sustancia que produce protones en agua, ¿no? O libera iones de hidrógeno en agua. Ahí está el ácido clorhídrico en forma gaseosa. Cuando reacciona con el agua, se disocia, se rompe en hidrógenos y en cloros. En cambio, para una sustancia básica o alcalina, o álcali, es una sustancia que cuando se disocia en agua, libera iones OH, ¿no? O iones hidroxilo. Entonces, el hidróxido de sodio, por ejemplo, porque es una sustancia alcalina o básica, porque cuando se disocia, se disuelve en el agua, se rompe en iones sodio, en cationes, y en iones OH, aniones. Este detalle es interesante porque fíjate, sea un ácido o una base, ¿no? Ambas sustancias se disocian en solución acuosa en cationes y aniones. Bien. Número 2. Arrhenius o Arrhenius explica la neutralización de la siguiente manera. Cuando un ácido se disocia, libera iones de hidrógeno y el cloruro. Cuando la sustancia alcalino básica se disocia, cation anión también, en el caso del hidróxido de sodio, sodio y iones OH. Pero, cuando estas sustancias entran en contacto, es como un divorcio que no se quieren ver. Ya no quiero hacer nada contigo, hidrógeno, le dice al cloro. ¿Y el cloro con quién se va? Se va con el sodio. Obviamente sería interacción cation-anión. Y el sodio con el cloro van a formar cloruro de sodio. ¿Y qué pasa con el ion hidrógeno? Se va con el ion OH. Pero lo interesante es que el H y el OH que van a producir agua. Es por eso que Arrhenius plantea también la siguiente característica fundamental, que en toda, escúchame bien, en toda neutralización, el ion hidrógeno con el ion OH, al entrar en contacto, que van a producir agua. ¿Está bien? Así que Arrhenius con ese punto, digamos, de inicio, explicó muy bien el comportamiento de muchísimas reacciones ácido-base. Es más, inclusive Arrhenius con esto pudo predecir la cantidad de H's y la cantidad de OHs que tenía una sustancia ácido-básica respectivamente, a partir de lo que se denomina el calor de neutralización. Estamos, cuando el H y el OH reaccionan, van a liberar una cierta cantidad de calor, que aproximadamente es 54 kJ por mol. Entonces, por ejemplo, si una reacción me producía 108 kJ por mol, ya, es una sustancia diprótica. O sea, liberaba dos protones. O era una sustancia dibásica. ¿Qué pasaba? Habían dos OH que se habían neutralizado. O sea, con esto Arrhenius se la llevó en una fama bien ganada con esta teoría. Pero, no todo es color de rosa, lamentablemente. Así que el Waterloo, y es una pregunta de examen de admisión esto, el Waterloo de Napoleón, perdón, el Waterloo de Arrhenius fue justamente el amoníaco. El amoníaco, según Arrhenius, escúchame bien, el amoníaco, según Arrhenius, es ácido o base. No puedo ver, chicos, sus respuestas al chat. Disculpen, veo la pantalla solamente. Pero aquí el punto clave es, según Arrhenius, el amoníaco es ácido o base. El amoníaco es ácido. ¿Por qué? Porque tiene hidrógenos. Estamos. O sea, el amoníaco, según Arrhenius, debería ser ácido. Pero, ¿qué pasó?
que a la hora de colocarle el papel de tornasol, ¿qué sucedió? Me daba azul. Entonces, si me daba azul, quiere decir que era básico. Y ahí comenzó todo el problemón. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Así que lo que se explicó en ese momento fue, porque el amoníaco cuando reacciona con el agua forma hidróxido de amonio. ¿Ok? NH4OH. ¿Ok? O sea, como quien dice, se forma el NH4OH y ahí, al formarse el OH, libera el OH para que sea la solución básica. Pero, ojo, jamás se ha detectado esa teoría, esa molécula. ¿Sí? Jamás se ha detectado esa molécula. A ver, otra limitación muy importante de la teoría de Arrhenius otra limitación es la siguiente, jóvenes. Para que un ácido sea considerado como ácido, tiene que liberar hidrógenos, Pero hay sustancias que no liberan hidrógenos. Por ejemplo, ¿cuál? Acuerda de química orgánica. El CH4. Les pregunto a ustedes, jovencitos, señoritas, ¿el CH4 libera hidrógenos? ¿El CH4 libera hidrógenos? No. Por eso inclusive el CH4 dentro de la teoría de Arrhenius era considerada una sustancia aprótica. ¿Qué significa eso de aprótica? Que no podía ceder o no cedería protones, ¿ok? Era una sustancia aprótica. Muy bien, jóvenes. Así que en ese sentido, caballero, pues, una cosa fundamental de la ciencia es que la teoría que se desarrolla tiene que explicar prácticamente todos los fenómenos. Si una teoría no explica todos los fenómenos, entonces hay dos opciones. O se modifica la teoría, por eso cuando ahí dice, ¿no? Porque en solución acuosa forma NH4OH y CDOH. Pero no se ha detectado esa molécula. Así que, caballero, si la teoría no funciona, se cambia. Si la teoría no funciona, se cambia. ¿Ya? Si la teoría no funciona, se cambia. Esa es lo que pasa con todo lo que es ciencia, chicos. Así que, vuelvo a insistir, fue una muy buena teoría, explicó muy bien algunas cosas, pero la evidencia experimental fue mucho más. Así que ahora, más o menos, 1923, 24, la teoría de Johannes Bronsted y Thomas Martin Lowry. Bien, hasta ahora la seguimos usando, sí, ¿no? Oye, de veras, ¿no? 2020, 3 añitos más y estamos en el centenario de la teoría de Bronsted-Lowry. Aceptada hoy para ácidos y bases en solución acuosa. Hasta ahora lo seguimos usando. Bronsted y Lowry define una sustancia ácida es una sustancia que es capaz de ceder protones, dar protones, ¿ok? Mientras que una base o álcali es una sustancia que acepta, recibe protones, ¿correcto? Entonces, cuando se produce una reacción ácido-base en el concepto de Bronsted-Lowry, siempre hay una transferencia de protones. Por eso es que en algunos libros a este tipo de reacciones se le llama reacciones de protólisis o reacciones de protonación, porque se da o se aceptan protones. Bueno, pasemos a la parte más importante. Una sustancia ácida cede protones. O sea, si tienes HCl más agua, en la, en la teoría de Arrhenius, el HCl se disolvía y originaba ¿qué cosa? Hidrógenos y cloros. Pero ahora no. El HCl actúa como ácido porque da un protón. ¿Y quién acepta el protón? El agua. Por eso que al aceptar el protón ya no es H2O, sino ahora sería H3O. ¿Correcto? En cambio, en el caso de la álcali base, acepta protones y sería así. El hidróxido de sodio, en primer lugar, se disocia. Ahí sí, se separa en iones. Pero el OH, ¿qué hace? Recibe un protón del agua. Y al recibir un protón del agua, origina agua y OH. Entonces, ¿qué pasa si reacciona el ácido y la base? Muy bien. Fíjate este detalle. El amoníaco frente al agua, según la teoría de Bronsted-Lowry, explica por qué razón es una base. Porque el amoníaco frente al agua acepta un protón. Y al dar un protón, origina el ion NH4, pero también origina iones OH. Muy bien. Pero también como esta reacción se produce de manera inversa,
¿sí? El NH4, ojo, va a actuar como ácido porque va a ser un protón, y el OH es la base. Entonces, aquí surge un detalle muy interesante, que si la reacción NH3 más agua va en un sentido y luego el NH4 con el OH origina otra reacción en sentido contrario, quiere decir que es una reacción reversible. ¿Estamos? Es una reacción reversible. Por lo tanto, para hacerlo más concreto, decimos así. Entre el amoníaco y el agua cede el protón, por lo tanto actúa como ácido, y el amoníaco al aceptarlo actúa como base. Muy bien. ¿Pero qué originan? En la base origina lo que se llama su par conjugado. Esa base origina el par conjugado llamado el NH4. Actúa como ácido. Mientras que el agua, al ceder el protón, origina el OH. O sea, perdí un hidrógeno y me queda como H. Si actúo como ácido, ahora el OH sería la base conjugada del agua. El OH sería la base conjugada del agua. Muy bien, jóvenes. Concreto. Esos serían los famosos pares conjugados. Muy bien, ahora sí. Pero aún, el problema ahora de Bronsted-Lowry es que, por ejemplo, no podía explicar por algunas reacciones como el caso del trifluoruro de boro, ¿sí? Con el amoníaco. Ya sabes que el amoníaco no actúa como ácido, no cede protones. Pero el BF3, el trifluoruro de boro, no tiene hidrógenos. Él no puede actuar como ácido, pero sí reaccionan, ¿no? Ojo, el BF3 y el NH3 sí reaccionan, pero no como ácidos y bases que transfieren y aceptan protones. Eso también se dio cuenta el mismo año, 1923, Gilbert Newton Lewis. Así que Lewis, ¿no?, que estaba trabajando bastante en la teoría del octeto, dio una explicación a los ácidos y las bases de la siguiente manera. Un ácido, ¿qué cosa es un ácido? Un ácido es un aceptor de un par de electrones, mientras que una base o álcali es un dador, ¿no?, una sustancia que cede un par de electrones. Por lo tanto, cuando se produce la reacción ácido-base de Lewis, se produce un intercambio de par de electrones. Uno cede, el otro recibe. ¿Ok? Uno cede y el otro recibe. Muy bien. Ese detalle, jovencitos, es muy importante y mira lo que pasa acá. Está el amoníaco con el BF3, como ya te había comentado. Entonces, nos damos cuenta que el par libre del amoníaco es el que se cede al boro. Y lo más interesante es que cuando se produce este enlace dativo del hidrógeno hacia el boro completa su octeto. El boro completa su octeto. Mientras que el amoníaco, a pesar de haber cedido ese par de electrones, ¿no?, sigue completando su octeto. Por eso que cuando ves a una reacción ácido-base de Lewis, al producto que se forma se le llama aducto, ¿ya? Escúchame con cuidado. Se le llama aducto. ¿Y por qué? Porque si lo vemos en el inglés es un, es un producto de adición. Es un producto de adición o addition product. Por eso que se llama aducto, ¿ya? Porque se origina un producto de adición. Muy bien, chicos. En realidad, esta parte, yo estoy seguro que todos lo conocen, ¿sí? Todos lo conocen. Entonces, me he tomado un tiempito para hacer este desarrollo histórico, para entender el contexto, ¿no?, de cómo también las ideas van cambiando, ¿no?, en función a lo que se va descubriendo. La naturaleza es una cosa dinámica, como ustedes deben saber, ¿no? Es dinámica, ¿no? Y algunos de esos cambios son pues tan intempestivos, impredecibles, que carambas, hasta que se comprenda bien qué es lo que está pasando, nos quedamos pues desarmados, ¿no? Es lo que estamos pasando ahorita con el coronavirus. ¿Dónde se originó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo afecta? Todavía estamos pataleando con eso, pero va a haber un momento en el cual ya a nivel científico vamos a entender cuál es el mecanismo de funcionamiento y cómo podemos parar, ¿no?, ese tipo de acción que produce el microorganismo el virus en el cuerpo humano, ¿no? Ya hemos tenido también demasiadas víctimas para poder evaluar, ¿no?, y sacar conclusiones. Así que bueno.
El trabajo principal que nos viene en un examen de uni es evaluar lo que son los ácidos y bases en disolución, ¿sí? En primer lugar, hay que recordar que cuando se disuelve en el agua, ¿ya? Las sustancias se disocian en sus iones. Pero en el caso del agua ocurre una cosa muy peculiar, muy curiosa, que el agua, ¿sí? Va a ser una sustancia capaz de poder cederse protones a sí misma. Cuando una sustancia se cede protones a sí misma, se llama un proceso de autoionización o autoprotólisis. Entonces, en el caso del agua, ¿no? Tanto el ácido y la base como los pares conjugados se ceden protones y eso tiene lo que se denomina una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio de la ionización del agua a la temperatura de 298 grados Kelvin o 25 grados Celsius tiene el valor de 1 por 10 a la menos 14. Tiene valor de 1 por 10 a la menos 14. En algunos textos generalmente hablan más de el carácter anfotérico del agua que el carácter de sustancia anfiprótica, ¿ok? Escúcheme con cuidado. Digamos, preguntas de examen más van al concepto del anfoterismo que de la autoprotólisis, ¿ya? O la anfiproticidad. Así que hay que manejar ese detalle. El agua es una sustancia anfiprótica o autoprotólica, ¿no? Autoprotólica, porque es capaz de cederse a sí misma protones. ¿Ya, chicos? Así que en ese sentido, se supone que si esto está en equilibrio, tanto el equilibrio del ion hidrógeno con el ion OH determina lo que se llama el Kb, que es el Kb, ¿sí? Es el producto iónico del agua. Entonces, si el Kb es 1 por 10 menos 14, de acá sacamos la conclusión. En el caso, perdón, en el caso del agua pura, las concentraciones son iguales. Y eso obviamente sería igual a decir 10 a la menos 14, raíz cuadrada, y me queda que cuando tenemos la temperatura de 25 grados Celsius, la concentración de hidrógenos y OHs son iguales a 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Ahora sí. Pero pregunta, y a la temperatura de 25 grados Celsius, tenemos ahí, ¿no? Que es una solución neutra. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la concentración del ácido es mayor que la del OH? O sea, concentración de hidrógeno, iones hidróneo o iones hidrógeno es mayor que la de OH. Estamos frente a una solución ácida. ¿Y qué pasa si las OH es mayor, si los OH es mayor que los hidróneos o los ácidos? Entonces la solución es básica, ¿ok? La solución es básica. Ese punto es muy importante, chicos, porque al final, si quiere decir que una solución es ácida, es porque hay mayor concentración de hidrógenos que OHs. Una solución es básica o alcalina porque hay más OHs que Hs. Y si es neutra, hidrógenos y OH son iguales. Ahora, quiero puntualizar esto de acá, fíjense, chicos. A ver, miren, ¿eh? Si la temperatura fuese de 60 grados Celsius, el producto iónico del agua sería la raíz cuadrada de 9,6 por 10 a la menos 14. Ahora, pregunta, que también ha sido pregunta de examen de uni. Si a 60 grados Celsius el producto iónico del agua o el Kb es 9,6 por 10 a la menos 14, pregunto, eso significa de que la disociación del agua es endotérmica o exotérmica. La disolución del agua es endotérmica o exotérmica. A ver, jóvenes. Repito la pregunta. Si a 25 grados Celsius el producto iónico del agua es de 1 por 10 a menos 14, mientras que la temperatura de 60 grados Celsius el producto iónico del agua es 9,6 por 10 a menos 14, la disociación o autoionización del agua es un proceso endotérmico o exotérmico. ¿Ya? A ver. Vamos, unos segunditos más. Vuelvo a insistir, ha sido una pregunta de examen de uni, ¿eh?
Eso sí es una pregunta de examen de orina. Repetimos nuevamente la pregunta. Si a 25 grados Celsius el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14 y a 60 grados Celsius el producto iónico del agua es 9,6 por 10 a la menos 14, la ionización o disociación del agua sería un proceso endotérmico o un proceso exotérmico. Uy, ya. ¿Ya? ¿Vamos? A ver, a la 1. A las 2. Y a las 3. Bien, jóvenes. Tengo que responder yo por lo que veo. El proceso es endotérmico, porque fíjate, como es un equilibrio, recuerda que ¿cuál es el único factor? ¿Cuál es el único factor que varía una constante de equilibrio? La temperatura. Entonces, si en este caso, al aumentar la temperatura de 25 a 60, el valor de la constante de equilibrio está pasando de 1 a 9,6, o sea, más de 9 veces la constante de 25 grados Celsius, quiere decir que el proceso es endotérmico. Está absorbiendo energía y se está disociando o ionizando en mayor proporción. ¿Ok? Se está disociando o ionizando en mayor proporción. Por eso, chicos, no se olviden, la ionización del agua es un proceso endotérmico. La ionización del agua es un proceso endotérmico. ¿Ok? Eso me obliga a hacer una pregunta. Por ejemplo, los médicos, cuando hacen el cálculo del pH de la orina, el pH de la sangre, el pH del semen, ¿con qué temperatura lo hacen? ¿25 grados Celsius o 37 grados Celsius? ¿Qué dicen? Definitivamente debe ser a la temperatura de 36 grados Celsius, ¿no? O sea que hacen sus cálculos y tiene que hacer un pequeñísimo factor de corrección respecto a la temperatura estándar, ¿no? De 25 grados Celsius. ¿Ya, chicos? Entonces, esos detalles, por ejemplo, son interesantes, ¿no? Los médicos, esa es la razón por la cual, ¿qué pasaría si una persona llega con 40 grados de fiebre? Entonces, su sistema se va a desequilibrar iónicamente y eso le causa la muerte. ¿Estamos, chicos? Por esa razón, todos esos factores siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo del medio en el cual estás. Muy bien, ahora sí. Como para un ácido, su acidez depende de la concentración de hidrógenos. Para una base, su basicidad o alcalinidad va a depender de la concentración de iones OH. Entonces, fíjate. Si, por ejemplo, tienes que una solución, la concentración de hidrógenos, es 3,7 por 10 a la menos 4, ¿cuánto sería la de OHs? ¿Cuánto sería la de OHs? Sería la concentración que multiplicada por 3,7 te tiene que dar 1,1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Te tiene que dar eso sí o sí. Te tiene que dar eso sí o sí. Entonces, a partir de ese detalle, jovencitos, podemos decir que el producto iónico del agua, o sea, concentración de hidrógenos por concentración de OHs, debe ser igual a 10 a la menos 14, o 1 por 10 a la menos 14. Entonces, a partir de eso podemos decir, ¿no? Que la concentración de hidrógeno sería igual a decir, sacando el antilogaritmo, 10 a la menos 3,3, 10 a la menos 10,57, ¿no? Perdón, el KB sería 10 a la menos 14, y si le aplicamos los logaritmos, ahí se define el pH, ¿no? Como el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿no? Y sería pH igual a 3,43. Si fuera la base, el pOH es 10,57. Y hay un detalle interesante y que tú lo sabes muy bien, que pH más pOH, ¿cuánto debe ser? 14. Porque el producto iónico del agua, la pKw, es 14. ¿Ok? La pKw es 14. Muy bien, chicos. Con ese detalle, ya podemos rápidamente manejar los problemas, ¿no? Y se demuestra, ¿no? Ahí está con la propiedad esta de los antilogas, que pH más pOH es igual a 14. Listo, chicos. Eso ya sé que ustedes lo saben.
Eso yo sé que ustedes lo saben. Y están esperando que desesperadamente hagan los problemas. Sí, yo también. Esto, por ejemplo, está en el libro de Petrucci, el famoso libro de química, muy bonito por si acaso. Y ahí está. Mientras la acidez se incrementa, cuanto menor sea el valor de concentración de hidrógenos, la basicidad también, ¿no? Es cuanto mayor sea la concentración de iones OH. Muy bien, chicos. Y aquí a unos ejemplitos súper sencillos, ¿no? Que permite calcular el pH. Aquí, por ejemplo, aplicamos el antilogaritmo, ¿no? Si el pH es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, la concentración de hidrógenos sería 10 a la menos pH. ¿Sí? Ahí está. El famoso 10 a la menos pH. Ahora también. Aquí, en este caso del amoníaco, podríamos hacer dos cosas. Mira, ¿ves? Si el pH es 11,28, yo de frente puedo calcular que el pOH, ¿cuánto vale? La resta con 14. Y como la concentración de los iones OH es el 10 a la menos pH, antiloga, listo, ahí está la concentración. ¿Ok? Ahora, este es el punto final de la teoría, chicos. Es el punto final de la teoría, ya para hacer los ejercicios. Cuando tenemos los ácidos y bases fuertes, nunca te olvides que los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente, ¿ok? Se ionizan totalmente en iones. Se disocian completamente en iones, ¿no? Y por lo tanto, por más que se disocien, ¿no? Digamos, los que provienen de ácidos y bases fuertes, la cantidad de hidrógenos y de OH que aportan es mínimo. Esa es la razón por la cual, fíjate, pensemos un poquito. Si te das cuenta, el cloruro de sodio es una sal que viene de un ácido fuerte y una base fuerte. Viene del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio, ¿cierto? Pero cuando la sal de cocina se disuelve en el agua, libera iones cloro y iones OH. ¿Ok? Pero, como su ionización ha sido tan fuerte, ¿no? El par conjugado es tan débil que no regresa a ser ni ácido ni base. Así que por ese tipo de sales, cuando se disuelven, originan soluciones neutras. Ahora sí, eso sí, por favor, damas y caballeros, por favor, tienen que sabérselo como su nombre y apellido. ¿Ya? Estas sustancias que están viendo, estas 6 sustancias ácidas: ácido clorhídrico, ácido bromídico, ácido iodídico, ácido perclórico, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Esos son los ácidos fuertes. En cambio, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, rubidio, cesio, magnesio, calcio, estroncio y bario son bases fuertes. ¿Ya? Así que cualquiera que no está en esa lista, ya sabe que es una base débil. ¿Ok? Por favor, esa cosa es puntual. Listo. Y si son ácidos y bases débiles, ¿cómo se reconocen? Se reconocen porque están en equilibrio. ¿Ok? Se reconocen porque están en equilibrio. Y otra cosa más. Dos cosas fundamentales. Uno, tienen constante equilibrio. Y dos, si tú, por ejemplo, tienes una solución 0,01 molar de ácido clorhídrico, 0,01 molar de ácido clorhídrico, su pH es 2. Pero si tienes una solución 0,01 molar de ácido acético, que es un ácido débil, no va a ser 2, va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene menor disociación. ¿Está bien? Igual con las bases. Igual con las bases. ¿Ya, chicos? Así que todos esos detalles ya lo vamos a pasar a trabajar en los ejercicios. Otro detalle importante, puntual, es el siguiente. Se reconoce que tenemos a un electrolito débil o un ácido débil porque tiene constante de equilibrio, ¿ya? No te olvides. O sea, si en un problema me dicen se tiene tal sustancia, ¿no? Y esa sustancia tiene K sub A, si tiene K sub A, ácido débil, electrolito débil. Y un electrolito débil no se disocia completamente en iones. ¿Okay? Un electrolito débil no se disocia en iones. Igual, la fuerza del ácido aumenta con el valor de la concentración o el valor de la constante de equilibrio. Disculpen, chicos. Cuando tengan hijos van a ver que así son.
En cambio, si son bases, como te das cuenta, igual, ¿no? Basta que sea una sustancia alcalina o básica. Sustancia alcalina o básica tiene constante equilibrio. ¿Ok? Y también, cuanto mayor sea la constante basicidad, o sea, a mayor KB, más básica la solución. Bien, chicos. Listo. Entonces, a partir de ese detalle, fácil. Si en una pregunta, no me dan constante de equilibrio, escúchame con cuidado, si en una pregunta no me dan constante de equilibrio, es ácido fuerte. Pero si una pregunta, sea ácido o base, me dan constante de equilibrio, es un electrolito débil. ¿Ya? Así que ese sería el punto final de la teoría, jóvenes. Ahora sí, ¿qué tal, jóvenes? Buenas, disculpen la falla técnica. Creo que es el efecto de mi cumpleaños. Mentira. Ven, a trabajar, señores, ¿sí? A trabajar. Todos ya tienen la hojita. Eso ya es una cosa muy importante. Espero que lo hayan podido también revisar. Y bueno, a puntualizar cosas. En realidad, resolver preguntas, jóvenes, implica lo siguiente. Implica que usted debe saber bien la teoría, ¿ok? Y saber bien la teoría implica que usted tiene que reconocer los aspectos principales de ella. Por ejemplo, en la pregunta 1 dice, según Arrhenius, una base se disocia en agua dando iones OH. Entonces, en la pregunta número 1 hay que recordar que dice nuestro amigo Arrhenius. Arrhenius lo que plantea es lo siguiente. Arrhenius que plantea lo siguiente. Mira, si tienes aquí la teoría de ácidos y bases de Arrhenius, se supone que un ácido, mira, un ácido es una sustancia de la forma HA. De tal forma que en solución acuosa se rompe iones de hidrógeno más el anión correspondiente. Y una base, según Arrhenius, es una base que tiene el OH. Y cuando se disocia, origina un catión y un anión. Entonces, por esa razón, muchos chicos se confunden en el caso del amoníaco. Y acá vengo a insistir en este detalle. Hidrógeno tiene H's, base tiene OH's. Cuando se disocia, libera los iones H, y acá disociado, iones OH. Ese es el punto clave, ¿ok? Ese es el punto clave. A ver, recalquemos la idea. Según Arrhenius, ácido tiene H's, base tiene OH's. Cuando se disuelve en el agua, iones hidrógeno, la base al disociarse en el agua, iones OH. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿verdadera? Sí. Entonces, la primera proposición es verdadera. ¿Qué dice la segunda proposición? Dice lo siguiente. Según Bronsted-Lowry, un ácido dona protones. Pues sí, claro que sí. Bronsted-Lowry dice, un ácido cede protones. Y una base, ¿qué es lo que hace la base? Los acepta. Pero ojo, este concepto es simultáneo, no es separado. Por eso si acá tenemos al ion bicarbonato, cuando reacciona con el agua, ¿qué sucede? ¿Por qué actúa como antiácido el bicarbonato? Porque recibe un protón del agua. Entonces, este estaría actuando como ácido y el bicarbonato actúa como una base. Aquí quiero precisar este detalle que es fundamental en Bronsted-Lowry. ¿Tiene OHs? No, no tiene OHs. ¿Pero actúa como base? Sí. ¿Por qué razón actúa como base? Porque aquí, al aceptar el protón, me origina el ácido carbónico, pero aquí produce iones OH. Entonces, por esa razón es una base, porque está incrementando la concentración de iones OH. Y ese es un poco el concepto moderno de un ácido y una base. Un ácido es una sustancia que incrementa la concentración de hidrógenos, mientras que una base es una sustancia que incrementa la concentración de iones OH. Por lo tanto,
Si esta es la base, su par conjugado es esto. Sería la base conjugada. Y si el agua está actuando como ácido, entonces de este ácido, el OH sería ¿qué cosa? A ver, esto sería el ácido conjugado. Eso sería el ácido conjugado. Y para el ácido sería la denominada base conjugada. ¿Ok? Esa es la idea clave a la hora de plantear los conceptos de Bronsted-Lowry. ¿Ok? Entonces, este detalle es importante. Sobre todo los biólogos deben reconocer bastante este punto. ¿Por qué no se recomienda que una persona consuma demasiado bicarbonato de sodio o sal de atrio como antiácido? Porque el problema está que con el tiempo va acumulando ácido y esto es lo que produce el llamado efecto rebote. Eso es lo que produce el llamado efecto rebote. O sea, en vez de que neutralice la acidez del estómago, lo va a incrementar con el tiempo. ¿Sí? Es lo que se llama el efecto rebote. Así que según la teoría, según la pregunta que tenemos aquí, eso sería verdadero o falso. A ver, rapidito, señores, señoritas. Eso es verdadero. Un ácido dona protones. Verdadero. La siguiente proposición, ¿qué es lo que dice? Según Arrhenius, un ácido se disocia dando iones hidrógeno. Sí, se disocia dando iones hidrógeno. Sería verdadero. La siguiente proposición. Según Bronsted-Lowry, una base es una especie capaz de aceptar un protón. Cuidado. Una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Pero acá dice aceptar OHs. Entonces, eso es falso. Muy bien. La siguiente. Según Lewis, una base dona electrones. Veamos la última proposición, según Lewis. Fíjate. Aquí comenzamos con la base. La base cede 2 electrones o un par de electrones. Y el ácido lo que hace es acepta o recibe 2 electrones. Ese es el punto clave acá, jóvenes. Así que por esa razón, veamos una formación típica de aductos. Una pregunta de examen de San Marcos fue la siguiente, fíjense. NH3 más ion plata. Así, 2NH3 más el ion plata originaba NH3 AG NH3 y todo esto con carga más 1. Muy bien. Obviamente esto parece muy complejo, ¿no? Parece muy complejo. Y aunque no lo creas, justamente a ese tipo de sustancias se le llama compuestos complejos. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando realmente es que si analizamos al amoníaco, el amoníaco es así. Tiene un par de electrones. Y aquí la plata está en forma de ion. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Ese par de electrones que tiene de sobra el nitrógeno, o sea, el par libre o el par no enlazante, va a ser cedido al ion plata. O sea, va a producirse acá un enlace dativo. Entonces, como el amoníaco está cediendo el par de electrones, él está actuando como una base. Ya, no te olvides. Él está actuando como una base. Y como la plata o el ion plata está aceptando ese par de electrones, entonces le está actuando como un ácido. Y al resultado de una reacción ácido-base de Bronsted-Lowry, eso es un aducto. Como yo mencioné en la teoría, ¿por qué se llama un aducto? Porque es un addition product. A ver, fíjate, sería addition product. Listo. Aducto o aducto en español. ¿Ok? Así que esa es la razón por la cual tenemos aquí lo que sería una reacción ácido-base de Bronsted-Lowry. Así que la última proposición sería en ese caso verdadera. Sería verdadera. ¿Ok? Listo, chicos. Con eso, la respuesta, ¿cuál sería? Con eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántas son correctas? Tenemos 5 o 4. Listo, la respuesta son 4 posiciones correctas. Listo. Ya, ahora sí, para poder borrar la pregunta, jóvenes, al toque rapidito nomás.
Bien, borramos. La siguiente pregunta dice lo siguiente. A ver. Según Monster Lowry, indicar lo incorrecto. Acá sí, por favor, les pido muchísima atención. Esa es una pregunta también clásica de examen de admisión. En esta pregunta, a ver, tenemos al denominado HClO4 o ácido perclórico, que es un ácido fuerte, y aquí está con el ácido acético, CH3COH. Como ya debe recordar, el ácido acético es el vinagre. Muy bien. O parte del vinagre, para ser más exactos. Ahora, mira que hay una cosa bastante curiosa acá. Hay una cosa bastante curiosa. ¿Cuál es el producto de la reacción? Si son dos ácidos, fíjate, el producto de la reacción sería aquí ClO4, de carga 1 menos, y aquí sería así, más CH3CO, CO, H2 más. No te asustes, ya vamos a ver cómo se produce eso. Ya, no te asustes. Pero, profe, que no entiendo. O sea, aquí son dos ácidos. Si son dos ácidos, obviamente, ¿quién va a ser el que cede el protón? ¿Quién va a ser el que acepte el protón? Bueno, chicos. Para entender un poquito esto de aquí, porque son dos sustancias ácidas, definitivamente, son dos sustancias ácidas, vamos a hablar más o menos de algo un poquito violento. Creo que el día sábado, sábado transmití una pelea de Muay Thai, ¿no? Y los tipos se dan pero duro, patada, puñete, los dos se agarran. Pero obviamente, ¿quién sería el que gana la pelea? ¿Quién sería el que gana la pelea? Obviamente sería de los dos boxeadores el que pega más fuerte. Estamos. Los dos boxeadores, cuando suben al ring, bueno, al octágono, en el caso del Muay Thai, suben con la capacidad de dar golpes, ¿sí o no? Los dos se dan de golpes, pero ¿quién gana la pelea? El que da golpes más fuerte y más rápido. En este caso, los dos tienen la capacidad de ceder protones, pero ¿quién es el ácido fuerte? ¿Quién sería el ácido fuerte? Yo me doy cuenta que este es el ácido fuerte porque mira cómo está. Siempre compara final versus inicial. Compara final versus inicial. ¿Cómo está acá al principio? Escúchame con cuidado. Al principio está como HClO4. Al principio está como HClO4. ¿Y cómo está al final? Al final está como ClO4. Muy bien. ¿Y por qué está como ClO4? Porque se dio un protón. Entonces, si se dio el protón, él actúa como ácido. ¿Ok? Ahora, otra cosa así, sencilla e importante. H3COOH, H3COOH. Y aquí es CH3COOH2. Uy, profe, pero jamás se viste eso. No te hagas líos. No te hagas líos. Compara final e inicial. Aquí tiene un hidrógeno, aquí tiene dos hidrógenos. Pero ¿por qué acá tiene dos hidrógenos? Porque quiere decir que al principio recibió. O sea que lo que está pasando es que este hidrógeno está cedido del protón. Y como está aceptando el protón, él está actuando como una base. ¿Ok? Como está aceptando el protón, él actúa como una base. Y ahora la clásica intercambio de denominaciones. Si esto actúa como ácido, entonces ¿esto qué sería? La base conjugada. ¿Correcto? Y si la otra sustancia está actuando como una base, ¿esto qué sería? El ácido conjugado. Y ahora sí, por favor, esa es la parte más importante de este ejercicio. Más que la clave, la respuesta que podamos dar, necesito que tú me ayudes en este punto. Escúchame, por favor. Necesito que tú me ayudes en este punto. La pregunta de examen de URI va por este lado. ¿Quiénes son ácidos? ¿Quiénes son ácidos? Los ácidos, de lo que acabamos de ver y de notar con las letras, sería el HClO4 y también el CH3COOH2 más. Esos son los ácidos. ¿Ok? Esos son ácidos. Pero también habría que identificar quiénes son las bases. Si rápidamente echas una mirada, la base sería el CH3COOH y la base conjugada sería el ClO4
de carga, uno menos. ¿Está bien? Entonces, mira quiénes son ácidos, mira quiénes son bases. ¿Ok? Repito nuevamente, observa, evalúa, analiza quiénes son ácidos y quiénes son bases, ¿correcto? ¿Quiénes son ácidos, quiénes son bases? Pero ahora la pregunta crucial de este punto es la siguiente. ¿Quiénes son los pares conjugados? ¿Ya? ¿Quiénes son los pares conjugados? Entonces, una cosa muy distinta es quiénes son pares conjugados. ¿Ya? ¿Quiénes son pares conjugados? Para buena suerte, los pares conjugados son moléculas similares que se diferencian solamente en un hidrógeno. O sea que si aquí es el HCl4, ¿quién sería su par conjugado? El ClO4. Son moléculas similares que se diferencian en un hidrógeno. Igual, ¿quién sería el otro par conjugado? CH3COOH. ¿Con quién? Con el CH3COOH2 más. ¿De acuerdo ahí, jóvenes? Por esa razón, fíjense con mucho cuidado. Una cosa es quiénes son sustancias ácidas, quiénes son sustancias básicas, y otra es quiénes son los pares conjugados. ¿Sí? Es una pregunta bastante, digamos, repetitiva, ¿no? Consuetudinaria, que se presenta en el examen de admisión. Es una pregunta bastante típica, o en otras palabras, una fija. Muy bien, evaluemos. El ClO4 es la base conjugada. A ver, si es el ácido, es la base conjugada. El ClO4, la base conjugada, sería verdadera. Muy bien. Entonces la proposición A es verdadera. La siguiente B. B. ¿El CH3CO es el ácido? No, falso, es la base. Muy bien. ¿El CH3COOH2 es el ácido conjugado? Sí, sí, ahí está, ácido conjugado. La proposición D, ¿qué dice? ¿El CH3COO y el CH3COOH2 más es un par conjugado? Pues sí, pues claro que sí. ¿El HCl4 presenta más fuerza de acidez? Sí. ¿Por qué tiene más fuerza de acidez? Porque es capaz de ceder protones. ¿Ok? Tiene más fuerza de acidez porque es capaz de ceder protones. Entonces, jóvenes, miren, siempre que tengan una pregunta de ácidos y bases, sobre todo Bronsted-Lowry, trate de plantearlo así. ¿Ya? Trate de plantearlo así, jóvenes. Y así, de verdad, el margen de error se va a reducir prácticamente a cero. Y por favor, no quiero que suene que uno es pretencioso, sino que por experiencia ya sabes dónde tienes que darle duro a la pregunta. ¿Ok? Así que una próxima pregunta que veas de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, trate de enfocarlo en ese contexto. ¿Ok? Y así, de verdad, te aseguro que vas a responder correctamente la pregunta. Muy bien. Listo. Creo que la segunda pregunta tú la puedes hacer a ojos cerrados. Indicar un par conjugado ácido-base en el sistema. El par conjugado ácido-base sería NH4 y NH3. ¿Sí o no? ¿Hay NH4 y NH3? Sí, la respuesta es la E. ¿Está bien, jóvenes? Vamos. Está abierto el chat. Pueden escribir. Se reciben saludos, por si acaso. Escriban, sin miedo. No tengan vergüenza. Escriban. Yo sé que ustedes están ahí ansiosos viendo cómo de repente mejorar su performance académica y para mí es importante que pregunten. Si ustedes no preguntan, pues caramba, ¿no? Vamos, la 3 ya sabemos que sería la E. A ver, ¿en cuál de las siguientes reacciones el agua actúa como una base? Bien. Voy a borrar, jóvenes, ¿sí? Por favor, voy a borrar. Esta otra pregunta también es otra pregunta clásica, ¿no? O sea, el parámetro es la sustancia denominada agua actúa como una base, ¿ok? La sustancia denominada agua actúa como una base. En ese sentido, primero debes cumplir la condición. Mira, y la cosa es bien fácil, escúchame. Si yo quiero que el agua, la sustancia H2O, para que la sustancia denominada agua actúe como una base, para que la sustancia agua actúe como una base, debe recibir un protón. ¿De dónde? No sé. No sé. La cosa es que si recibe un protón,
El par conjugado, ¿cuál sería? El par conjugado sería el H3O más. ¿Por qué? Porque está recibiendo un protón. Entonces, este es tu esquema. Este es tu esquema. Para que tú puedas decir, el agua está actuando como una base, ¿a qué debes mirar? ¿Al reactante o al producto? A ver, los veo al chat, los veo al chat. No importa que sean poquitos, pero son. Gracias por estar presentes, más bien. Vamos, chicos, pueden hablar sin miedo. Escriban, exprésense. Express yourself. Para decir que el agua está actuando como una base, ¿no? Todos los reactores reactantes, todas las sustancias reaccionantes tienen agua. Entonces, el truco está en fijarse acá. Mira el producto. Mira el producto. Entonces, la reacción donde vea al H3O como producto, esa es la reacción. Y se acabó la pregunta. Estamos. Por eso, miren, siempre hay que tratar de sistematizar las preguntas de una manera adecuada. ¿Ok? No tendría sentido que tú postules al examen de admisión si te vienen 5 alternativas con este tipo de proposiciones, vas a hacer a 5. De verdad, te demorarías demasiado. Y aunado a los nervios, aunado quizás a que... carambas. Gracias, Ronnie. Buenas noches también. Imagínate que estamos ahí en el examen con 5 preguntas y los nervios ahí te pueden vencer. Pero solamente vencerían los nervios si la persona no tiene bien claras las cosas. Así que por eso, por lo menos para mí es importante que tú, si has entendido esto, mira, por ejemplo en la 1, ¿veo H3O? No, el agua actúa como ácido. ¿Veo en la 2? ¿Hay H3O? No, veo H, el agua actúa como ácido. H2O más NH3, NH4 más OH. No, no veo H3O. En la siguiente, la 4, ya, fíjate, H3O. Ahí sí quiere decir que el agua está actuando como base. Y en la otra, con el ion bisulfato, ¿origina H3O? Sí. Entonces, ¿cuántas reacciones el agua actúa como base? En 4 y 5. Se acabó la pregunta. ¿Está bien, jóvenes? Yo les garantizo que si ustedes plantean la pregunta, la contextualizan, porque eso es lo que hemos hecho acá, eso se llama una contextualización. Obviamente no hay libros de resolución de problemas, ¿no? En el sentido que te permiten analizar, evaluar, ¿no? O sea, ver la clave y ya vas champeando, no es así. Lo que yo por lo menos sugiero que trate de plantear cuando resuelves una pregunta es realizar lo que se llama una contextualización. ¿En qué consiste contextualizar la pregunta? Contextualizar la pregunta consiste en que tú debes colocarlo en el sentido que le están pidiendo la pregunta. O sea, que no te vayas por las ramas, sino, a ver, la pregunta es bien concreta, es bien puntual. ¿En cuál de las siguientes reacciones el agua actúa como una base? Para que el agua actúe como una base, debe recibir un protón. Y si recibe un protón, origina un par conjugado cuya estructura es H3O más. ¿De acuerdo? Su estructura es H3O más. Entonces lo que debo hacer es, de las proposiciones que tenga, si sean 10 o 15, en las que yo vea que en los productos hay H3O, suficiente. ¿Te das cuenta? Y ya no estás jugando con todas las claves que sí, que par conjugado, que ha sido base. No. ¿De acuerdo? Así que, por favor, siempre traten de esquematizar la pregunta, sistematizar la información y, sobre todo, contextualizar la pregunta. Bien, pregunta número 5. Ajá, esta es una pregunta también bonita. Dice, no es una base. La pregunta sí. Esta es la pregunta 4, ¿sí? Ya, aquí la respuesta 4 y 5. ¿Qué, profesor, más? Sí. Te vuelvo a insistir. No tienes que hacerte la vida a cuadritos. Tienes que aprender a mejorar tu forma de solución de problemas. Y por si acaso, no estamos cambiando la teoría, no para nada. No estamos cambiando la teoría, estamos más bien empleando la teoría para ser más eficientes. Si no me quieres creer, mira las 5. Número 1.
¿En qué sentido la pregunta está diciendo no es una base? ¿En qué sentido está hablando de base la pregunta? Recuerden que tenemos tres teorías: Bronsted-Lowry, Arrhenius o Lewis. En función de quién está haciendo que sea una base. Fíjate, en la primera pregunta que yo solucioné, coloqué algo que si la sustancia tenía OH, era una base. Entonces, está hablando del contexto de Arrhenius. ¿Ya? Ten cuidado. Está dando el concepto de Arrhenius. Muy bien. O sea, si es una base de Arrhenius, es una sustancia donde el componente fundamental de su estructura es que tiene OH. El componente fundamental de su estructura tiene OH. Ah, profe, pero si usted lo plantea así, no hay clave, profe. No hay clave, profe. Ah, seguro. Seguro. Pero tú eres un chico que sabe química orgánica. Y tú sabes que aquí no funciona acá. Profe, disculpe, no entiendo. Ah, ya. Es que fíjate. Cuando tú tienes una base, ¿sí? Una base de Arrhenius, aquí esto es, a ver, esto es catión, y todo esto es anión. ¿Ok? Pero en los alcoholes, ahí te cuenta que esto existe como un enlace covalente. Esto existe como un enlace covalente OH. Entonces, si yo reconozco que hay un OH con enlace covalente, esto no es ácido. Esto no es ácido. Pero si aquí veo un enlace iónico, entonces sí es un álcali o base. ¿Ya? Es un álcali o base. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, fíjate en ese contexto de la pregunta. La base de Arrhenius tiene que ser un compuesto iónico. Aquí no, porque el OH está conectado covalentemente. El OH está conectado covalentemente. Por esa razón, entonces no puede ser la respuesta la C, ¿ok? No puede ser la respuesta la C. Así que con eso, rápidamente, ya te diste cuenta que tu clave sería la C. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos, señoritas? Muy bien, siguiente. Señalar las bases conjugadas. Pregunta número 6. Bases conjugadas. Muy bien. O sea que si yo quiero, ojo, si yo quiero una base conjugada, fíjate, si yo quiero una base conjugada, aquí ¿cómo debía actuar? Si yo quiero una base conjugada, aquí debió actuar como un ácido. Si aquí actuó como un ácido, entonces en la fórmula debe tener así, ¿no? Pero ojo, si pierde el hidrógeno o como ácido cede el ion hidrógeno, entonces aquí en la base conjugada está la misma sustancia inicial con carga negativa, pero con un hidrógeno menos. Estamos. O sea, yo reconozco que la base conjugada, ¿no? Tiene un hidrógeno menos. Por favor, ese punto es clave. Por favor, ese punto es clave. Tiene un hidrógeno menos. ¿Ya? Tiene un hidrógeno menos. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Tiene un hidrógeno menos. Entonces, de las claves que tengo a la mano, fíjate, ¿cuál sería la base conjugada? A ver, por aquí. ¿Cuál sería la base conjugada en la estructura número 1? El HCO3, el HCO3, 1 menos. Debe actuar como ácido.
Si actúa como ácido, cede un protón. Me debe quedar un anión, ojo, pero con un hidrógeno menos. Si tiene un hidrógeno menos, sería CO3. Y como es un hidrógeno menos, adicional a este, 2 menos. Listo. O como en mi época de estudiante, ¿cómo representábamos a esto? CO3 con 2 rayitas, ¿no? Se supone que era un anión binegativo. Muy bien. Entonces, jovencitos, ahí por lo menos te das cuenta que la clave podría ser la A, podría ser la C. ¿Sí o no? O podría ser la E. La siguiente parte, ¿cuál es? H3O. Muy bien. Pero si aquí es H3O más, debe perder un hidrógeno. Y es un hidrógeno positivo. Si pierde un hidrógeno, o sea, es un hidrógeno menos y positivo encima, me debe quedar así. O sea que me está quedando la estructura CO3H2O. CO3H2O. Uy, dos claves con la misma situación. Excepto la E, ya con eso la E descartada. Entonces me quedo solamente con la A y la C. Entonces, pH3. A ver, pH3. Profe, pero un momentito, tengo mis dudas. ¿El pH puede ceder un protón? Bueno, sí, sí podría ceder un protón. ¿Cuándo se cedería un protón? Cuando está con otra molécula de pH3, ¿no? Por ejemplo, el pH3 también sufre de autoprotólisis. Entonces, si cede un protón por autoprotólisis, entonces aquí sería pH2, ¿sí o no? Recuerda que ha perdido un hidrógeno positivo. Si ha perdido un hidrógeno positivo, ¿cómo me queda acá? Como negativo. ¿Está bien, jóvenes? Y con él la respuesta sería precisamente la A. Este problema a veces parece un poquito complejo, ¿no? Claro que uno se dice, pero el profesor hace rato me dijo que algunas cosas no ceden hidrógeno. Sí, pero bueno, depende con quién reaccione. Ese detalle también es importante recordar. Depende con quién reaccionen. Pero voy a pasar para acá para que vean la solución. Depende con quién reaccionen, sí pueden actuar como ácidos o como bases, ¿no? Depende con quién reaccionen. ¿Ya, chicos? Muy bien. Siguiente. Ah, me olvidé colocarlo. Entonces la clave, la respuesta sería la A. Aquí la respuesta es la C. Respuesta 4 y 5. Muy bien. La 7. Señalar una base de Lewis. Pero recuerda, una base de Lewis se reconoce fácilmente porque 1 tiene octeto completo. 2 tiene por lo menos un par de electrones libres. ¿Sí? ¿Cuál es esa sustancia tendría, por ejemplo, un par libre? Fíjate, o sea, para que sea una base, debe ser capaz de ceder electrones. Para que sea una base, debe ser capaz de ceder electrones. Hola David, bienvenido. Para que sea una base de Lewis, debe ceder electrones. O sea, en otras palabras, debe tener un exceso de electrones. ¿Sí? Entonces, a partir de ese detalle, como ya estamos aclarando la idea, vamos a responder rápidamente ese ejercicio. Además, otro detalle que por lo menos para mí es puntual, muy importante que un alumno deba saber, es hacer estructuras. El alumno tiene que saber hacer estructuras. Así no le guste la química, no estudie química como profesional, pero para un examen de admisión de UNI tiene que saber estructuras, tiene que saber hacerlas. Si no, ya fue. Ahí está, el hidruro de berilio. El berilio está en el grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto, ¿tiene electrones en exceso? No. Así que, descartado. La siguiente proposición es BH3, pero en el BH3 el boro es así. ¿Le sobra un par de electrones? No, descartado. La siguiente, el SO2. Pero recuerden que el SO2 es una molécula bien curiosa, ¿no? Enlace doble con el oxígeno acá, enlace dativo con el oxígeno y acá un par libre. Entonces, ahí está lo que te decía hace un momento. Para que sea una sustancia básica, según Lewis, ahí está el par libre. Entonces, aquí no. Puede ceder ese par de electrones. Y si puede ceder ese par de electrones, es una base de Lewis.
¿Ok? Entonces, debido a la presencia de ese par libre, entonces puede actuar como base. Base de Lewis. Como te vuelvo a insistir, ¿no? Un alumno que postula en la uni, así postula arquitectura o así postule para ingeniería computacional, tiene que saber estructuras, dibujar estructuras en química. Muy bien, ¿cuál es la otra sustancia? Metano. Peor, pues metano, ¿sí o no? Y ya sabes que el metano es así. Y no, pues, no tiene pares libres. ¿Sí o no? Tiene pares libres. Y peor, el aluminio. El aluminio cuando forma el hidruro, me está olvidando otro detalle. No te olvides que, a ver, el hidruro de aluminio, el aluminio es un metal y el hidrógeno es un no metal. Ese compuesto sería iónico covalente, jóvenes. A ver, ese compuesto sería iónico covalente. Vamos. Ese compuesto es covalente, ¿eh? Cuidado. Pero profesor, si es metal y no metal, correcto. Pero en el caso del aluminio, cuando forma hidruros, es covalente. ¿Ok? Es covalente. Muy bien. Siguiente pregunta, la número 8. No es un ácido. A ver, ¿cuál no sería un ácido, jovencitos? Cuando se habla de ácidos, por lo general, es cuando la sustancia reacciona en el agua, ¿ok? Cuando se habla de ácidos, usualmente la sustancia debe estar en solución acuosa. Por lo tanto, ahí, para ser un poco más precisos en la pregunta, debe decir, ¿no? No es un ácido en solución acuosa. No es un ácido en solución acuosa. Por ejemplo, para poder en laboratorio de química diferenciar de un ácido fuerte de otro, no se usa agua. Se usa, por ejemplo, acetona, se puede usar alcohol etílico, ¿no? Solventes apróticos para que la diferenciación entre la ionización sea más fácil, ¿ok? Pero si no me dicen nada, se asume, se considera que el solvente es agua. Por lo tanto, no es un ácido. Al ojo, ¿quién sería? ¿Quién sería el que no es un ácido? A ver, chicos. Ahí sería el pH 3, porque el pH 3 se considera una base. ¿Sí? En agua. En agua, el pH 3 es una base. Así que en la pregunta 8, aquí no te olvides en solución acuosa. En solución acuosa, o sea, disuelto en agua, el pH 3 es una base. Listo, el pH 3 es una base. Muy bien, listo, se acabó. A ver, mira la pregunta 9, que ha venido el examen de uni. Profesor, no le creo, tan sencillo. Sí, chicos. Para que no nos hagamos líos. Aquí es HCN más H2O. Ya sabes que estos son mis reactantes. Ahora, si yo veo una doble flecha como está ahí, quiere decir que eso es un electrolito débil. Recuerda, si ves una doble flecha en la reacción, es un electrolito débil. ¿De acuerdo? Entonces, está en equilibrio. Ahora, mire este detalle. Aquí encuentra el CN menos. Entonces, ahora viene el proceso intuitivo. ¿Cómo está? Al final. Pero si yo comparo, le falta el hidrógeno. Sí, le falta el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Lo cedió. Y si lo cedió, es porque esto es un ácido. Y si esto es un ácido, esto sería la base conjugada. ¿Ok? Ahora fíjate bien en la parte final. Si te fijas bien en la parte final, aquí el producto es H3O. Entonces, ¿por qué es H3O? Porque parece que aquí de esta sustancia recibió el protón. Si recibe el protón, esto es obviamente la base. Y si esta es la base, acá sería el ácido conjugado. Por lo tanto, indicar la base conjugada. ¿Quién es la base conjugada? El ion cianuro. Listo, el ion cianuro. ¡Ey, profe! Pero, a ver. ¿Dónde estás? Así. ¿El agua cómo está actuando? El agua está actuando como una base. Listo, se acabó. ¿Saben, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Chicas. De verdad me gustaría escuchar sus respuestas.
O que aunque sea manden burbujitas, creo que es una respuesta de las burbujitas. Pero necesito que ustedes también interactúen, ¿sí? Interactúen. Si hay alguna duda, no tengan el menor temor de escribirlo al chat, ¿sí? Lo podemos absolver con absoluta tranquilidad. Vamos. Listo. Gracias. Siguiente. En la reacción, indicar la base conjugada según Bronsted-Lowry. Bien, pero en la pregunta número 10, el punto clave está en comparar final con inicial. Y por lo menos para mí es más fácil si lo comparas con el agua. Si lo comparas con el agua. ¿Sí? A ver, aquí es equilibrio. Ya, pero mira, aquí es H3O. Otra vez. ¿Por qué aparece H3O? Porque da la sensación de que aquí, entre H2O y H3O, aquí hay un hidrógeno más. ¿Y por qué hay un hidrógeno más respecto al inicial? Porque parece que este le da un protón. Entonces, si acá recibe un protón, esto es la base. Y si esta es la base, esto es el ácido conjugado. Y la pregunta expresamente, ¿qué me dice? Indicar la base conjugada. Ah, ya, pero si este es el ácido conjugado, obviamente, ¿quién sería la base conjugada? Veamos el producto. El producto dice que es H2PO4 de carga 1 menos. Pero fíjate, si aquí tiene 3 y aquí tiene 2, le falta un hidrógeno. ¿Por qué le falta un hidrógeno? Porque al principio él lo cedió. Y si lo ha cedido, esto es el ácido. Y si este es el ácido, obviamente sería la base conjugada en la respuesta de la pregunta. Con ello la clave, ¿cuál sería, jóvenes? H3PO4. No hay, ahí falta, sí, está ahí. H2PO4, 1 menos. ¿Ok? Sería la D. Sería la D. Aunque habría que acomodar un poquito lo que está ahí. Bien, pregunta número 11. Si una solución acuosa tiene una concentración de iones OH 2,5 por 10 a la menos 6, ¿cuál será la concentración de iones hidrógeno? Muy bien. Algo que no se vio muy bien en la presentación es lo siguiente. Fíjate, cuando el agua reacciona con el agua, se produce una reacción de autoionización o autoprotólisis. En este caso significa que el agua se va a ceder a sí misma protones. Si se cede a sí misma protones, originaría el H3O más, origina el H3O más el OH, ¿no? ¿Sí? Pero para buena suerte, para no hacer tanto lío con esta reacción, podemos hacer una notación más simplificada. Que cuando el agua se disocia, se rompen iones, lo hará en forma de ion hidrógeno y ion OH. Esto es lo que se llama producto iónico del agua. ¿Ok? Y este producto iónico del agua, como está en equilibrio, sí o no, sería producto iónico del agua igual. Hidrógenos, OH, productos arriba, sobre reactantes abajo. Pero como es el agua, la concentración es constante. Por eso prácticamente decimos que aquí es hidrógeno, OH. ¿Y cuánto vale esta concentración? Vale 10 a la menos 14 o 1 por 10 a la menos 14. Esto, no te olvides, por favor, punto fundamental, siempre y cuando la temperatura sea de 25 grados Celsius. Si la temperatura es 25 grados Celsius, se va a cumplir eso. Y con eso sale la pregunta, si te das cuenta, ¿no? Sale la pregunta. ¿Por qué? Me están pidiendo la concentración de los iones hidróneo o iones hidrógeno, que sería 10 a la menos 14, ¿sobre cuánto? La concentración de los iones OH, que sería 2,5 por 10 a la menos 6. 2,5 por 10 a la menos 6. A ver, matemáticos, si uno que sería 100 por 10 a la menos 16 entre 25 por 10 a la menos 7. Listo. 25 se cancela, me queda 4.
por, a ver, 16 menos 7, ¿cuánto sería? 10 a la menos 9. ¿Sí o no? Listo. Con ello la respuesta, ¿cuál sería, jóvenes? La B. Muy bien. 4 por 10 menos 9. La respuesta es la B. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver. Burbujitas. Veamos la pregunta número 12. Voy a borrar aquí arriba. Vuelvo a insistir, no te olvides, cuando quieres responder algunas preguntas de ácidos y bases, hay que saber hacer la estructura. O sea, tiene que haber un amplio conocimiento de las reglas de formación de los compuestos según el enlace químico. Bien. Una cosa que siempre comparto con mis alumnos es que un problema puede ser resuelto de varias maneras, de varias formas. La eficiencia de la resolución de una pregunta está directamente relacionada con la cantidad de información, con la cantidad de conocimiento que tiene el estudiante. ¿Sí? Por favor, ten en cuenta ese punto. Vuelvo a insistir, no es que quiero que suene pretencioso, ¿no? Sino que en realidad un problema se hace más fácil cuando un alumno maneja mejor la teoría. Y cuando tiene más información teórica, el recurso se va haciendo más amplio, ¿no? Se hace mucho más amplio. Por eso algunas preguntas difíciles, entre comillas, del curso de física, si tú manejas cálculo, sale rápido, ¿no? Si manejas derivadas, integrales, el problema sale mucho más rápido. Con las herramientas que tenemos todavía del colegio, el problema puede ser muy complicado, darle muchas vueltas, hacer el artificio, ¿no? Darle forma, pero con conocimiento de matemáticas puede ser muy rápido la solución. Algo parecido sucede en química. Dice acá, si una solución, el OH es 10 a la menos 2 mol, calcular su pH. Muy bien. Bien. La pregunta es la número 12. En la pregunta número 12, por lo menos la mayoría de textos que he visto, dice así. Muy bien. Si la concentración de iones OH es igual a 10 a la cuánto? A la menos 2 mol por litro. 10 a la menos 2 mol por litro. Que eso es molaridad. ¿Sí? Molaridad. Entonces dice lo siguiente. Como el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones OH. Ah, ya, claro, profe, chévere, pues, porque si esto es menos logaritmo de 10 a la menos 2, ¿sí o no? A ver, matemáticos, ¿cómo sale eso? Vamos, rápido, rápido. Bueno, sale 2, pues. Lógico. El pOH sale 2, ¿cierto? Pero el alumno todavía se luce y dice, pero profe, no se olvide que pH más pOH es igual a 14, ¿sí o no? Sí. Entonces, si el pOH vale 2, entonces, ¿cuánto sería el valor de pH? El pH vale ¿cuánto? 2. Listo, problema resuelto, profe. Chévere, ¿sí o no? Sí, hijo mío, es cierto, pero mucha vuelta. Mucha vuelta, ¿verdad? Mucha vuelta. Porque yo preferiría, sugiero, indico, que preferiría hacerlo así. Recuerda que el producto iónico del agua, concentración de hidrógeno, por concentración de OH es igual a 10 a la menos 14. ¿Sí? Es 10 a la menos 14. Entonces, yo quiero calcular la concentración de hidrógeno multiplicado por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, si o no te das cuenta que la concentración de hidrógenos
es 10 a la menos 12. Y si la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 12, el pH es igual a menos logaritmo de 10 a la menos 12, y que es igual a ¿cuánto? A 12. Listo. Propongo esto, digo esto porque también como estudiante ahí me rayaba tener que, a ver, fórmula de pOH, ¿no? De ahí restar pH más pOH, cuando en realidad lo más importante era que en el producto iónico del agua, de aquí nos va a salir que la concentración es 10 a la menos 12, y como el pH es menos logaritmo de 10 a la menos 12, la respuesta sería 12. Es mucho más violento. ¿Está bien? A ver, vamos, ¿estamos o no estamos ahí, jóvenes? Como te digo, ya depende de ti cómo manejas la pregunta y la resuelves. Si le parece a usted mucho más fácil esto, más práctico, dale duro. Si te parece esto más rápido, dale duro. Como diría una canción muy famosa, pues dale duro y que te bendiga Dios. Siguiente pregunta. Ya, la 13 va por ahí. La 14. La 14. ¿Qué solución es la más ácida? Pues la que tiene menos pH es la más ácida. Profe, pero ahí veo pOH. Bueno, recuerda que si pH más pOH suma 14, entonces le restas. Por lo tanto, en la A el pH es 4, en la B el pH es 2. No, 3, el pH es 3. Va siendo más ácido. Si la concentración de hidrógeno es 10 a menos 6, el pH sería 6. Sigue ganando la B. Si la concentración de OH es 10 a la menos 12, la de H es 10 a la menos 2. Por lo tanto, el pH sería 2. La respuesta sería la D. ¿Sí? Date cuenta que tú puedes resolver una pregunta prácticamente pensando, razonándola. ¿Sí? Por eso, chicos, como les digo, es muy importante la forma, cómo haces la pregunta. ¿Sí? Es muy importante la forma, cómo haces la pregunta. Bien. Aquí también es una pregunta súper clásica cuando dice que la solución de ácido clorhídrico es 0,002 molar. Ahí, por ejemplo, en la pregunta número 15, espacio pequeñito pero suficiente para hacerlo, en la pregunta 15 es ácido clorhídrico. Muy bien. Según la pregunta, la concentración del ácido clorhídrico, voy a poner así, la concentración, ¿cuánto es? 0,002. 0,002 es equivalente a decir 2 por 10 a la menos 3. En ese caso, la sugerencia es que usted lo pase a 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de logaritmos, son potencia de 10. Así que acomódalo bonito. Y otra cosa más. ¿Cuánto es el logaritmo de 2? A ver, trigonométrico, logaritmo de 2. 0,3010. ¿Ok? 0,3010. Así que para que te hagas menos líos, 0,3. ¿Ok? Es una cosa que también te la tienen que saber sí o sí. Muy bien. Por lo menos, si la concentración del hidrógeno es de ácido clorhídrico, ¿qué es esto? Pensemos, y te dije bien claro, nunca te olvides que este es un electrolito fuerte. Si es un electrolito fuerte, entonces su disociación va a ser total. Y aquí hay que manejar lo que se llama un aspecto cuantitativo. Como es un electrolito fuerte y la disociación es total, entonces, si esto vale 2 por 10 a la menos 3, aquí también va a ser 2 por 10 a la menos 3, y acá también será 2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Ese detalle es muy importante porque en algunos problemas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo aquí al CaOH2? ¿Qué pasaría si tengo al CaOH2? Primero, electrolito fuerte o débil. Es un electrolito fuerte.
Cuando se disocia, sería así, ion de calcio y 2 iones OH. Muy bien. De tal forma que si, por ejemplo, esto vale 0,01, porque es equivalente a decir 10 a la menos 2, aquí sería 10 a la menos 2, y acá sería 2 veces 10 a la menos 2. ¿Ya? Ese detalle es muy importante porque manejamos el aspecto cuantitativo, ¿ok? Manejamos el aspecto cuantitativo de la disociación en electrolitos fuertes. Pero, para buena suerte, como aquí la relación es de 1 a 1, la manejamos así. Y ya va con la mitad de la respuesta, ¿no? 2 por eso al menos 3. Esa es la concentración de hidrógenos. Y ahora, ¿qué me está pidiendo? El pH. Pero, como tú ya sabes, el pH es el menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3. Ahora, para hacer la cosa más fácil, mira, por lo menos mi sugerencia es 3. Esto es 3, ¿correcto? Pero logaritmo de 2 es 0,3010. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería 3 menos 0,3? 2,7. Y listo, con ello la respuesta a la pregunta. ¿Qué les parece, jovencitos? 2,7. ¿Sí? 2,7. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahí está el futuro químico. ¿Está bien? Muy bien, chicos. De verdad les pido disculpas por eso de la demora en la conexión. Tengo que mejorar esa parte de la conexión. Espero que también los problemas les esté sirviendo. Básicamente por lo que me interesa a mí es el enfoque. ¿Ok? De repente para usted puede ser un problema muy sencillo, hasta quizás conocido, pero lo que me gustaría discutir es el enfoque. O sea, cómo puede resolverlo más rápido, ¿no? Para que el margen de error en un examen, ¿no?, disminuya en lo posible a cero, pues. En lo posible a cero. Bien, entonces, de verdad, le reitero la disculpa del caso por la demora, pero también, ¿no?, les agradezco muchísimo que estén ahí presentes, y lo más importante es que podamos compartir, ¿no?, toda esta forma de trabajo de la academia, para que también ustedes, cuando vengan y estudien con nosotros, tengan la seguridad que vamos a brindarles toda nuestra experiencia, todo lo que hemos podido aprender, ¿no?, para que ustedes alcancen su objetivo, alcancen el objetivo de ingresar a la universidad. Como ya saben, ya es una certeza, ¿no?, de que el examen va a ser así virtual. Entonces, ustedes solitos van a tener que desarrollarse al más alto nivel. Y eso va a implicar también, ¿no?, confiar en la experiencia de los profesores, ¿no?, en la capacidad de transmitirles esa experiencia para que ustedes puedan ir sobre seguro a la hora de dar el examen. Por lo menos es nuestro compromiso, ¿no?, como institución, ¿no?, aquí tanto el director como los demás profesores, para que ustedes, ¿no?, puedan, ¿no?, con nuestra ayuda y su esfuerzo, su dedicación, ¿no?, su voluntad de hacer las cosas, ¿no?, alcanzar su objetivo. Ya, chicos, así que gracias, muchas gracias por su paciencia, aguante, y nos vemos en la próxima clase también. Gracias.